que oro, el Señor pone imágenes en mi mente. Mientras orábamos veía en esas imágenes los barrios de la ciudad. Los barrios de la ciudad, y el Señor me mostraba esos barrios y me hacía sentir en mi corazón el anhelo de salir a esos barrios y poder pararnos ahí, algunos de nosotros, y poder empezar a proclamar la palabra de Dios. Porque la gente, como dijo el pastor, está con su corazón endurecido y muchos se han vuelto atrás y muchos se han vuelto a falsos dioses, a ídolos. Hay mucha idolatría, no solamente de idolatría religiosa, sino idolatría por el mundo, idolatría por los placeres del mundo, justamente. Entonces el Señor me mostraba en esas imágenes cómo los barrios de esta ciudad están tomados por la droga, tomados por el alcohol, tomados por las perturbaciones, las perversidades sexuales, cómo las familias están tomadas, están realmente tomadas por el enemigo, iglesia. Nuestra ciudad está tomada por el enemigo. Entonces la iglesia necesita estar afuera para poder romper todas esas ataduras. Necesita estar afuera. Es lo que recibí del Señor en ese momento de oración. Damos gracias al Señor por su palabra, iglesia. Amén. Amén. Estamos viviendo un tiempo donde seguramente todos se han dado cuenta cómo pasa de rápido el tiempo. Es como que hoy domingo estamos aquí, nos vamos y pareciera que mañana ya estamos de nuevo aquí. Y que tenemos que de nuevo ensayar para las canciones, de nuevo prepararnos para el domingo y pasa la semana volando. Es impresionante cómo pasa la semana volando. La mayoría dice, no me alcanza el tiempo. Pensaba hacer esto y no lo pude hacer porque el tiempo vuela, no me alcanza. Las personas que somos medianamente organizadas y que organizamos todo con agenda y escribimos detalladamente lo que vamos a hacer durante la semana, a veces podemos mantener ese orden, ese control para que el tiempo nos alcance. Pero así yo misma me doy cuenta al ser organizada que me alcanza el tiempo para todo lo que me propongo hacer en la semana, pero de todas maneras me está costando hacer todo lo que tengo programado en mi agenda. Entonces me doy cuenta cómo el tiempo se ha acelerado. Y la palabra de Dios misma lo dice, que estos tiempos finales serían así. Pero el Señor lo hace por amor a los escogidos, dice su palabra. Él está acelerando los tiempos para que su venida esté aún ahí, más cercana. Entonces, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que cada día que me despierto siento más cerca a Cristo, ya viniendo, estando a las puertas. Siento aún en el ambiente, en la atmósfera, la naturaleza misma lo está gritando de que ya falta muy poco tiempo para que nosotros seamos llevados por el Señor. Entonces, eso en parte nos da alegría, nos da gozo. A mí me produce mucho gozo y también un poco de impaciencia de que el Señor me lleve pronto. Pero también, cuando me pongo a analizar ese asunto, también siento tristeza porque digo, ¿y qué de aquellos que todavía no han aceptado al Señor? ¿Qué de aquellos que le han aceptado pero que sus vidas todavía no están conformes a la voluntad de Dios? Entonces eso asusta un poquito. Hay personas que están mirándose al espejo todos los días y dicen, uy, qué viejo que estoy, oh, qué vieja que estoy, se me pasó el tiempo y me doy cuenta que estoy vieja. Ya se me están cayendo unos par de dientes y me estoy dando cuenta que el tiempo se me pasó volando y que ya, las arrugas por acá, las arrugas por el otro lado. Entonces, ¿cómo pasó tan rápido el tiempo? Si ayer era una adolescente, una jovencita y de repente ya estoy envejeciendo. Muchas personas le tienen miedo a la vejez. Las personas le tienen miedo a ser viejos y no poder hacer las cosas que hacían en su juventud. Hay muchas otras personas que le tienen mucho miedo a la muerte, ¿sí? Incluso personas cristianas que escucho que le tienen miedo a la muerte. Personas cristianas que le tienen miedo a envejecer. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuerpo se deteriora, que todo nos cuesta más, que también hay más dolores. Todos los días amanecemos con un dolor diferente en el cuerpo y ya no duele la rodilla, ya no duele el brazo, ya no duele la cadera, etcétera, etcétera. Y son dolores normales de la edad.
y muchas veces por la falta también de cuidado. A veces no hemos sido buenos administradores de nuestro propio cuerpo y eso, si no lo hacemos en la juventud, después eso nos pasa factura también con la edad, de que vamos a tener dolencia en nuestro cuerpo. Y hay otras personas que llegan a una determinada edad alta, pero llegan bien porque se han cuidado mucho más durante su juventud. Pero cuando nosotros pensamos en el tiempo, cómo pasa el tiempo y cómo a veces produce ese temor, ese miedo al paso del tiempo, nos preguntamos por qué ese temor. Y cuando viene eso a nuestra mente, es bueno recordar la palabra de Dios. Es bueno ir a la palabra de Dios. Es bueno recordar todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Y acá anoté varios pasajes bíblicos para leer en esta noche, porque considero que son importantes que los tengamos en cuenta y que los tengas en cuenta cuando estés pasando por una situación donde vos ves que el tiempo te está pasando y que eso te produce quizás ansiedad o te produce esa desesperación en tu interior porque andas a las corridas, porque andas de un lugar a otro y no tenés ni tiempo de descansar. Hay muchas personas que corren de aquí para allá para lograr algo, para conseguir algo, y el andar de aquí para allá les agobia el cuerpo también y la mente. El pastor decía que justamente ¿a dónde vamos a ir? A Jesús para poder descansar. Pero nosotros que sabemos eso muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos tan ocupados en nuestras propias cosas, porque el tiempo pasa rápido, porque tenemos que hacer muchas tareas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que pasamos todo el tiempo haciendo tareas, actividades y no vamos a Jesús para que Él nos pueda dar ese descanso que necesitamos. Por eso les digo, hermano, es importante cuando estemos así acelerados, ir a la palabra de Dios y recordar lo que el Señor nos dice. Y leamos primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Márcalo ahí en tu Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Dice la palabra del Señor: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra vez, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios nos recuerda que el mundo pasa así rápido, y todo lo que hay en él, sus deseos, todo lo que nosotros deseamos en este mundo, en esta tierra, todo lo que anhelamos, las cosas que nos producen preocupación para conquistarlas, para ganarlas. Cuando somos muy jóvenes pensamos, quiero estudiar tal carrera, y quizás hacemos todo para alcanzar esa carrera. Muchos adolescentes o jovencitos estudian una carrera porque están presionados por la familia. No, vos tenés que ser esto, vos tenés que ser lo otro. Y muchas veces esa presión hace que ese joven estudie una determinada carrera que muchas veces se da cuenta que ni siquiera le gusta la carrera, o la termina por obligación o termina abandonándola. Y eso produce también que el tiempo se le pase volando, ¿sí? Y el deseo de querer algo, de conquistar algo, de lograr algo, no está mal que nosotros tengamos deseo de conquistar algo para nosotros, algo para nuestra propia vida, algo personal, un logro, una meta personal. Es bueno ponerse metas como personas, como seres humanos en esta tierra. Pero el Señor nos dice que el mundo es pasajero, y las cosas que nosotros queremos en esta vida, los logros académicos, los logros materiales, por las cuales nos afanamos tanto, por las cuales muchos incluso muchas veces dejan de vivir por alcanzar algo. ¿Saben la cantidad de personas que conozco que han dejado de vivir, ¿sí? De vivir su vida, digamos, de disfrutar su vida por alcanzar un bienestar económico? ¿Cuántas personas que he conocido a lo largo de mi vida que han trabajado, por usar un término así burdo, como burros, para lograr tener recursos materiales, para lograr tener dinero, pero después han acabado su vida mal porque ni siquiera han disfrutado de ese dinero? Han partido
con malas casas, con una mala vida, porque ni siquiera gastaron esos recursos en su propia salud, en su propio bienestar, porque se afanaban por tener recursos para guardar. ¿Y de qué sirve guardar si no la gasta la plata? Si nosotros queremos hacer dinero, lo tenemos que hacer para usar el dinero como un fin, para lograr algo, pero conseguirlo y no para tenerlo guardado, ¿no es cierto? Entonces esa persona no disfruta de todo ese trabajo y todo ese sacrificio. Y muchas personas que se han sacrificado, que no han disfrutado de eso y después otras personas lo han disfrutado. Entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Todos los logros, todo lo que podamos alcanzar en esta tierra es pasajero, porque el mundo pasa y sus deseos también. Puedo tener deseo de conquistar algo, de obtener algo, pero eso también se va a acabar. Porque todo va a pasar. Nosotros estamos viviendo de prestado en esta tierra. Somos pasajeros. Como cristianos tenemos que entender que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Amén. Todos esos placeres que muchas veces los humanos buscamos son pasajeros, son efímeros, ¿sí? Pasan. No tienen una verdadera duración en nuestro interior. Porque si yo te pregunto a vos, esto que soñabas, esto que deseabas, cuando lo alcanzaste, por lo menos a mí me pasa eso, cuando lo alcanzaste, lo lograste, ¿te produjo qué? Gozo, alegría, pero después pasó, ya está, se fue, ya pasó. No quedó como una satisfacción total dentro de tu corazón. He descubierto a lo largo de mi vida que todas las cosas que he querido alcanzar y que las logré alcanzar produjeron una satisfacción momentánea en mí, pero ya no están. No quedaron ahí en mi interior. No me sirvieron para que mi interior se satisfaga por completo. ¿Saben cuándo encontré la verdadera satisfacción? Cuando encontré a Cristo. Y no lo encontré a Cristo solamente desde cuando era niña y me convertí, porque todavía no lo conocía bien, sino en un momento determinado y puntual de mi vida, donde pude conocer bien al Señor. Y ahí es donde se produjo esa satisfacción total. Las personas quieren llenar esa insatisfacción o los vacíos con las cosas del mundo, con placeres, con a veces fiestas, a veces con comprar compulsivamente. Yo, por ejemplo, tenía una amiga en la juventud que ella decía, no, yo si no voy todos los sábados al boliche, yo no me siento bien. Ella encontraba la satisfacción en ir todos los sábados a un boliche, porque si no iba a un boliche se sentía como vacía. ¿Por qué? Porque estaba insatisfecha. Porque el ser humano de por sí tenemos un vacío en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra alma, que necesitamos llenar. Y los seres humanos las llenamos con, queremos lograr esto, queremos lograr aquello, queremos tener así, queremos tener así, quiero comprarme esto, quiero comprarme lo otro, quiero ir para aquí, quiero ir para allá. Pero cuando lo logramos, el vacío sigue estando. ¿Y por qué? Porque el único que puede llenar ese vacío es Cristo. El único que puede satisfacernos por completo es Cristo. Ni siquiera el amor a un hombre, en el caso de las mujeres, o en el hombre, en el caso del hombre hacia una mujer y una mujer hacia un hombre, tampoco. Un amor tampoco te va a llenar. Porque muchas personas equivocadamente dicen, no, esta persona me completa. En realidad nadie nos completa. El único que nos puede completar es Cristo. Porque esa persona puede estar con vos y puede de repente no estar. Cuando nosotros nos apegamos a alguien, estamos mal, estamos equivocados. Porque nosotros tenemos que apegarnos a Cristo. Porque el único que permanece para siempre es Él. Si nos apegamos a una casa, la casa se destruye. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces pasamos mucho tiempo, nos afanamos tanto por algo en particular en nuestra vida para poder llenar esa insatisfacción, porque no estamos buscando el lugar correcto. Entonces, recordemos que la palabra de Dios nos dice que el mundo pasa y sus placeres, todo lo que hay en esta tierra es pasajero. Que podamos vivir nuestra vida como cristianos
buscando esas cosas, pero si queremos lograr algo, si queremos conquistar algo, que lo hagamos pensando que lo que vamos a obtener, lo que vamos a lograr, sea para que nos sirva a nosotros como un fin en esta tierra para usarlo para algo. Si quiero un vehículo, el vehículo me va a servir para esto, para lo otro, pero yo no me voy a desvivir por el vehículo. Hay personas que se compran un vehículo y es lindo tener por primera vez un vehículo 0 kilómetros, nos alegramos mucho, saltamos de alegría, pero después que pasó un mes, ya no es la novedad. Entonces se nos pasa. ¿Por qué? Porque es algo pasajero, es un logro que obtuvimos, pero es algo pasajero. Si nosotros compramos con un fin, bueno, lo necesito para el trabajo, lo necesito para esto, me es útil para lo otro, está perfecto. Pero hay personas que logran eso y se desviven por ese vehículo. Capaz que le van a pasar el trapito cada rato para que no se manche, para que no se raye, y están todo el día con el trapito limpiándolo para que ese auto no se arruine y parezca siempre nuevito. Es como una obsesión por ese objeto, ¿me entienden? Cuando nos roba tiempo, un tiempo de calidad que nosotros tenemos que tener para el Señor, para la obra de Dios también. El Señor nos dice, iglesia, todo pasa y todos esos deseos pasan, pero hacer la voluntad de Dios trae permanencia. Amén. Trae permanencia, no te olvides. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es lo que nos hace encontrar la verdadera paz. Es lo que nos da la verdadera seguridad. Nos sentimos seguros, porque el Señor es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa seguridad en nuestro interior, que nadie ni nada nos va a dar jamás. Amén. Nadie nos puede dar esa seguridad y esa paz que solamente Cristo puede darnos. Amén. A veces como cristianos inclusive, lamentablemente, buscamos cumplir metas, buscamos alcanzar algo para nosotros mismos, y no está mal que lo hagamos, pero no buscamos alcanzar metas que sean para vivir, para cumplir la voluntad de Dios. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas veces se han propuesto alcanzar algo personal? Algo para sus propias vidas, algo que les produzca satisfacción a ustedes. Y ustedes podrían contar y decir esto, esto y esto y esto. Y si yo les hago la pregunta, ¿cuántas veces ustedes se han propuesto buscar cumplir la voluntad de Dios? Cumplir la voluntad de Dios. Yo creo que habría varios que me dirían, en realidad nunca busqué cumplir la voluntad de Dios. Porque para buscar cumplir la voluntad de Dios está relacionado con lo que el pastor predicó el domingo pasado, el llamado, el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos plantó en esta tierra? Hay un propósito para cada uno de nosotros. Y mientras nosotros no cumplamos ese propósito, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Y por lo tanto, si no cumplimos la voluntad de Dios, vamos a seguir insatisfechos. Insatisfechos. Yo descubrí la voluntad de Dios, aunque al principio me negaba un poco, pero descubrí cuál era el propósito de Dios para mi vida, después de haber picoteado en diferentes carreras. Porque estudié 1 año abogacía, estudié 2 años y cuarto kinesiología, estudié 1 año y medio peluquería, donde me recibí de esa carrera, hice cursos de esto, cursos del otro, estudié para maestro de inglés, lo cual ejercí por varios años. Siempre me gustó estudiar, pero me seguía sintiendo igual de vacía. Y lo único que a mí me llenaba era estudiar la palabra de Dios. Era lo único que provocaba satisfacción en mi interior. Entonces, cuando Dios me dio la oportunidad de capacitarme y estudiar como corresponde, es cuando encontré lo que el Señor tenía para mí, que podía llenar esa insatisfacción que tenía en mi corazón. Porque el propósito de Dios era que yo pudiera hacer eso para dedicarme a Él. No hay cosa que disfrute más
que poder ir y relacionarme con personas que no conozco y poder hablarles del Señor y poder incluso cocinarles a esos niños. No hay mayor satisfacción para mí que poder, si yo pudiera hacerlo toda la semana lo haría, porque disfruto de eso. Y eso también no me gusta la cocina, ¿no? Y eso que no me gusta mucho la cocina y no heredé las cualidades de mi mamá y de mi hermana que cocinan muy rico. Soy un desastre yo en la cocina. Pero me encanta cocinarle para los niños. Me encanta ir y hacer estas comidas sociales. Yo disfruto mucho de eso. Disfruto verlos comer, disfruto poder servirlos de esa manera. Entonces ahí es donde yo encuentro mi satisfacción. El Señor llena todo en mí a través de ese servicio. Ni siquiera llena el poder estar aquí detrás de un púlpito y estarles predicando. Porque a mí lo que más me gusta es enseñar, es estar afuera, a enseñarle a una persona que no conoce la palabra y empezarle la conversación y hablarle de la palabra de Dios. Eso me llena mi corazón. ¿Me entiendes? Entonces, el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Porque solamente haciendo la voluntad de Dios vas a poder encontrar esa total satisfacción dentro de vos. Vamos a Marcos 3:35. Y recordemos, hermanos, somos pasajeros en esta tierra. En Marcos 3:35 Jesús dijo: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué descubrimos en este pasaje bíblico? Descubrimos que hacer la voluntad del Padre Celestial nos hace familia de Jesús. Nos emparenta con Jesús. Nos hace ser familia de Jesús. Él nos va a considerar familia a nosotros cuando nosotros hagamos la voluntad de su Padre. Si nosotros no hacemos la voluntad del Padre, Cristo no nos considera su familia. Es muy importante entender esto. ¿Queremos todos los que estamos aquí ser familia de Jesús? ¿O nos consideramos familia de Jesús? ¿Nos consideramos familia solamente porque venimos a la iglesia bautista? Somos familia cuando nosotros verdaderamente hacemos la voluntad del Padre. Cuando hemos recibido el sacrificio de Jesús en nosotros. Y si hemos recibido el sacrificio de Jesús en nosotros y Él habita en nuestro corazón y está la presencia del Espíritu Santo, vamos a anhelar hacer la voluntad de Dios. Porque todo aquel que tiene a Cristo, todo aquel que tiene al Espíritu Santo va a anhelar, va a querer hacer la voluntad de Dios. No se puede contradecir eso. ¿Me entienden? Entonces eso nos hace familia. Y qué hermoso que es que la palabra de Dios nos recuerde también que hay promesas de Dios para nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios. Y hay una promesa en el Salmo 125, versículo 1. Y también anótalo para que puedas repasarlo en tu casa. Salmo 125, 1. Dice: los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es decir, que cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos reflejando que nosotros estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Estamos reflejando que Dios es soberano en nuestra vida. Y estamos reflejando que entendemos que Dios sabe mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros. Y si Dios sabe lo que es bueno para mí, yo voy a querer hacer su voluntad, porque Él sabe que es bueno para mí. Ahora, si yo sé que Dios me está diciendo que este camino es malo para mí, ¿cómo me voy a ir por ese camino? Pero somos cabeza dura, ¿no? Porque muchos a veces no entendemos la voluntad de Dios. Es por eso importante buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de vos? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Me pregunto cada día. ¿Qué es lo que Dios quiere de vos? Él quiere que hagamos su voluntad. Él se complace en la obediencia de sus hijos. Amén. Amén.
Vamos a Proverbios 10:25. Todos pasajes muy cortitos, pero importantes. Proverbios 10:25 nos dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece. Estamos hablando de la permanencia. El justo permanece para siempre. Nosotros acá tenemos estas promesas para nuestra vida, que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, no vamos a perecer, no vamos a desaparecer, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Querés permanecer para siempre? ¿O pensás que te morís en esta tierra y ya está listo? Como hay gente que dice: ¿quién me quita lo bailado? O hay gente que dice: de esta no hay otra, así que tengo que disfrutar aquí porque después no sé. Esas personas que hablan así no tienen esperanza, pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Y esa vida eterna que ni siquiera podemos ni imaginarla, porque solamente la palabra de Dios nos habla algo de cómo es la Nueva Jerusalén. Pero nuestra mente tan chiquitita a veces quizás no da para imaginarnos todo lo maravilloso que es el lugar. Pero nos habla de una vida eterna, de un lugar hermoso que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a querer hacer la voluntad de Dios? Si hacer la voluntad de Dios nos lleva a permanecer, nos lleva a no desaparecer. ¿O te gustaría morir y que quedes ahí como polvo y listo? Y nadie más sabe nada, y nadie se acuerda de vos, ni Dios siquiera tiene memoria de vos. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría eso? No, a ninguno. Entonces, bueno, recordar lo que nos dice la palabra de Dios. El malo no permanece, pero el justo permanece para siempre. Luego Mateo 7:21. Mateo 7:21. Marcalo en tu Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Venir a la iglesia no nos va a hacer entrar en el reino de los cielos. Podemos hacer muchas cosas, pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que vengamos a la casa de Dios. Pero también hay muchas otras cosas que nosotros debemos hacer. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, por más que le digamos Señor, Señor, Señor de aquí, Señor de allá, no vamos a poder entrar en su reino. Luego Juan 10:28 nos dice la palabra: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, entregamos nuestra vida completa a Cristo, nos rendimos a Cristo verdaderamente para obedecerle, para caminar como Él nos pide en su palabra que caminemos, vamos a recibir por medio de su sangre la vida eterna. Y no vamos a perecer jamás, dice. No vamos a terminar en la nada como los malos, como dice ahí el proverbio, sino que nadie nos va a poder sacar de las manos del Señor. Nadie nos podrá arrebatar de su mano, porque somos de Él, somos de Jesús. ¿Y cómo se manifiesta que somos de Cristo? No se manifiesta que somos de Cristo solamente por el hecho de que Él murió en la cruz para darnos vida. Porque Él murió por toda la humanidad, pero lamentablemente toda la humanidad no va a ser salva. Dios quiere salvar a toda la humanidad. El sacrificio que hizo, lo hizo para salvar a toda la humanidad. Amén. Pero toda la humanidad no va a poder ser salva porque no lo quieren, porque no lo aceptaron, porque no lo aceptan, porque no aceptan esa condición de venir a Cristo. Pero aquellos que hemos aceptado el sacrificio, hemos aceptado el regalo de salvación, entonces ya somos de Él. Amén. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Gracias. ¿Y en dónde manifestamos que somos de Él? Cuando
hacemos la voluntad de Dios. Amén. Si un cristiano que se dice cristiano no hace la voluntad de Dios, está manifestando que no es de Él. Es por eso que decimos que hay ovejas y hay cabritos. Pero el Señor viene pronto y va a separar las ovejas de los cabritos. Y las ovejas son de Él, pero los cabritos no son de Él. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de ser ovejas. Porque las ovejas escuchan a su pastor, le reconocen, identifican la voz del pastor, identifican la voz de Cristo, la voz de Jesús, que te dice, vení por acá, no te vayas para allá. Entonces, hacer la voluntad de Dios significa tener el oído puesto en Jesús, en lo que Él nos va direccionando, dirigiendo para hacer. Luego tenemos acá en Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 nos dice algo muy importante que tenemos que guardarlo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, todos los días, en estos tiempos, donde vamos viendo que el tiempo se está acelerando, pero pasan muchas cosas en este mundo. Dice la palabra de Dios, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Amén. Tenemos que tener paciencia. Paciencia para esperar lo que el Señor tiene para nosotros. Paciencia para esperar que se cumplan las promesas de Dios para nuestra vida. Paciencia para esperar pacientemente en el Señor. Paciencia para seguir haciendo la voluntad del Padre. Porque ¿cuántos de nosotros muchas veces, como humanos que somos, quizás se nos va la paciencia y decimos, no puede ser que a veces me salga mal esto, me salga mal lo otro, yo trato de hacer el bien, trato de ayudar y de repente vienen personas, me atacan, hablan mal de mí, hacen esto contra mí, no tengo paciencia, me voy a ir de la iglesia, me voy a ir del camino, ya está, no quiero saber nada con el ministerio, ya no les predico más, ya no les aconsejo más, ya no doy consejería. Porque la gente no valora lo que uno hace. Es mi tiempo gratuito que se los estoy dando y no lo valoran. Entonces se me terminó la paciencia, Señor. No me pidan más. No lo voy a aconsejar más. No le voy a enseñar más. No voy a hablar más tu palabra. Se me agotó la paciencia. Pero el Señor aquí me dice, paciencia. Pase lo que pase. Como servidores de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos esa paciencia. Amén. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, siempre que estemos haciendo la voluntad de Dios, obrando correctamente, vamos a obtener la promesa. No hay otra manera. Amén. No podemos pretender la promesa si no alcanzamos esa paciencia y si no hacemos la voluntad de Dios. Amén. Amén. Qué importante que podamos entender esto, iglesia. Tenemos la promesa de parte de Dios. ¿Cuál es la promesa? La esperanza de la eternidad. Amén. Tenemos la esperanza de una eternidad. El mundo pasa y su deseo. Todo lo que nosotros vemos y conocemos se va a ir, va a desaparecer. Todo va a desaparecer. Pero el Señor nos da algo valioso, la eternidad, vivir con Él por siempre, para siempre. Para los que hacen la voluntad de Dios hay una esperanza. Pero para aquellos que no hacen la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar con esas personas? Aferrarse a este mundo, aferrarse a lo material, aferrarse a algo en esta tierra no les va a servir de nada. Porque así como Dios da, también Dios quita. Recordemos esto, así como Dios da, Dios también quita, porque Él es dueño de todo y Él es soberano. Él es soberano. Por lo tanto, aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios y quieren vivir la vida conforme a su propio corazón, lamentablemente van a desaparecer y para ellos no hay esperanza de una eternidad. Pero para nosotros hay esperanza de eternidad. Busquemos a Dios
para tener claro cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Y estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. No hemos venido a la tierra a cumplir nuestra propia voluntad. Porque cuando nosotros pensamos que estamos aquí para cumplir nuestra propia voluntad, nos vamos a pegar contra la pared. ¿Saben todas las cosas que yo quise hacer en mi vida? Pero no era la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué iba a pegar contra la pared y seguir insistiendo contra algo si no era la voluntad de Dios? Me pego contra la pared. Nos vamos a pegar contra la pared muchas veces por querer hacer nuestra propia voluntad. Hasta que nos duela. Pero cuando entendemos que es mejor hacer la voluntad de Dios, vamos a tener paz, gozo dentro de nuestro corazón y vamos a recordar la promesa de Dios, la eternidad junto a Él. Dios no quiere que dejes de hacer tus cosas. Dios no quiere que dejes de alcanzar tus sueños. Dios no quiere que dejes de alcanzar tus logros, tus metas personales. Él quiere que lo hagas. Porque también para eso nos plantó en esta tierra. Él quiere que lo hagas. Él quiere que disfrutes también de este mundo creado por Él. Pero Él quiere más que hagas su voluntad. Siempre que hagamos la voluntad de Dios y queramos algo para nuestra vida, que sea conforme a la voluntad de Dios. Para que pueda tener éxito lo que hagamos. Para que pueda eso satisfacer nuestro corazón. Porque si no, no vamos a encontrar esa satisfacción total dentro de nosotros. A los jóvenes, a las jovencitas, a las adolescentes, yo les digo esto: busquen hacer la voluntad de Dios en su vida. En todos los aspectos. Cuando se ponen de novia, cuando planean una boda, cuando planean un trabajo, cuando planean hacer algo dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Es la voluntad de Dios esto. Porque inclusive puede haber cosas buenas, pero que no sean la voluntad de Dios para tu vida. Por eso es mejor hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. En la